Por fin termina estos 10 días de mucho fútbol entre la Liga MX y la Liga de los Estados Unidos y Canadá. La MLS y la Liga MX. Cuarta edición de este nuevo formato. 18 contra 18. Y ya hemos hablado todos estos días de lo que puede o no interesar a los equipos mexicanos. Al Cruz Azul ya escuchamos de la propia voz del director técnico, sí le interesaba. Al Cruz Azul le interesaba ser campeón, brillar, presentó el equipo estelar, el equipo titular. Hoy, además, después de 2 victorias, buscaba el primer lugar. O sea, hoy el Cruz Azul buscaba terminar este torneo como el líder en la tabla de los mexicanos para aspirar al título. Y en tiempo de compensación pierden este encuentro y pierden su lugar. Quedan eliminados. Así. Yo no sé si algunos recuerdan algunos fantasmas que parecía que ya no aparecían. Parecía que ya no aparecían, pero sí aparecieron. No lo sé. Eso ya lo iremos preguntando en esta próxima hora porque el Cruz Azul pierde de último momento en tiempo de compensación y con esto queda eliminado. Y la producción, el Departamento de Inteligencia, se va directamente con esta pregunta. ¿El de hoy es el primer fracaso de la era de Joel Wiki? ¿Sí o no? Participen en las redes sociales y aquí comentamos lo que ustedes publiquen. Señor Fabián Stay. ¿Qué pasa, Oscarito, Joaquín, Nacho, Paul? Fuerte abrazo a toda la gente. Lo pensaron mucho, ¿no? Pues sí. Directa, es que bien luego pensado, dices que no. Qué gran pregunta. No te gustan las preguntas con jiribilla. Esta es la primera. Este es directa. el primer fracaso de Joel Wiki, por supuesto, a cargo de Cruz Azul. Es un fracaso. 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 Fracaso de Chivas, fracaso de Pumas, fracaso de Tigres. No lo de Juárez, porque Juárez hizo 6 puntos y estuvo ahí a las puertas de clasificar. Hay unos que compitieron bien. Yo no escuché a ningún técnico, a los 18 técnicos, ni de allá ni de acá, decir que no les interesaba el torneo. Y en cambio tampoco en estas todos... mesas muchos dicen que es un torneo que incomoda. Para mí no. Para ti no. Todo ayuda. Todo suma. Y tenemos que tomar con seriedad estos torneos. Todo suma. Sumamos el primer fracaso del Cruz Azul. Por supuesto que sí. Con Wiki. Segunda derrota. Y eso es el primer fracaso, porque querían ser campeones. Segunda derrota. Bueno, pero al final la derrota te lleva a un fracaso. Sí, pero la primera derrota no. La primera derrota fue contra el Atlante. No dije 2 fracasos, dije 2 derrotas. Por eso. Y un fracaso. Ahora, háblame de lo que significa para el proyecto de Joel Wiki. Si es que estaba ganando todo, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿cómo dices que es fracaso? ¿Es fracaso o no es fracaso? Es un fracaso, pero no pasa nada. Viene la liga. ¿No te recordó así fantasmas de último minuto, goles en contra que daban la voltereta, que perdía el Cruz Azul? ¿A otros momentos que parecía que ya estaban superados? No en la misma circunstancia. Si fuera una final, una semifinal y pasara lo que pasó en otras oportunidades con Anselmi, con el mismo Vicente, cuando jugaron la semifinal con América, que terminaban perdiendo por desatenciones, porque a esto también fue una desatención el último gol. Por eso, pero quedaron eliminados. Sí, Oscar, pero no es. O sea, un minuto antes iban a estar peleando por el título. Sí, un minuto antes estaba Monterrey fuera y un minuto después estaba adentro. Por eso. ¿No? Entonces, es un fracaso, pero no desestabiliza ni a Cruz Azul ni a Wiki de ninguna manera, Oscar. ¿No te recordó entonces los fantasmas? Los fantasmas están. ¿Qué viste alguna película de...? ¿Viste? Muy bien. Vamos a seguir con la ronda de analistas para preguntarle al señor Joaquín del Olmo. Después de que dijo Fabián Stay, sí, obviamente es el primer fracaso de Joel Wiki. ¿Cómo estás, Joaquín? Oscar, buenas noches. Nachito, Paul, crack. A toda la gente que nos ve, a ver, ¿qué opinas tú de la League Cup? ¿Qué opino de qué? Del torneo. Llevo 10 días diciendo lo que opino de la League Cup. Porque es un fracaso si para ti dices que no existe la Copa. Porque para mí, pero ya oíste a Joel Wiki, dijo no, te queríamos... estoy preguntando a ti nada más. No metas para mí no importa. Entonces, bueno, yo creo pero yo no soy el Cruz Azul. A mí me da gusto que entre Monterrey, que no está para jugar con CONCACAF, a lo mejor se mete y lo logra. Yo sí creo que también equipos como América, que sigue Chivas, Pumas, Cruz Azul, pues van a ganarla porque todos quieren ganarla. Pero por una derrota, un torneo, tampoco va a ganar todo Wiki. O sea, se me hace una locura decir que es un fracaso. O bueno, es un fracaso porque no ganas, porque quedas fuera, pero que digas que regresan fantasmas se me hace ilógico.
Para ti no. No. Ahora, dices algo muy importante, que además tiene mucha razón. Rayados y León pueden estar entre los 3 primeros lugares de este torneo y entonces se meten a la CONCACAF. Ese sí es un premio de este torneo. Así es. Perdón, que se meta León o que se meta Rayados. Rayados con un nuevo técnico y León que dio el golpe mediático de la Leagues Cup, porque el León le ganó al Inter Miami, que es el equipo que más cacarean en la MLS, y en el segundo tiempo con Lionel Messi incluido, y le ganó y sumó 9 puntos. Números perfectos. Es el golpe mediático. Que se pueda meter el León o Rayados a la Champions Cup sería una justificación de este torneo. Es bueno, aparte León no solamente ahora, desde que llegó Gandolfi ha hecho las cosas muy bien. El torneo pasado no sé quién nos eliminó, pero recuperó la identidad del equipo, hoy hace un buen torneo, hay que hacer un muy buen trabajo. Pero Tú tuviste no a hay Gandolfi, fantasmas, sí fue el capitán de Cholos. Fue tu capitán. Sí. Gandolfi lo está haciendo muy bien. Muy bien. Entonces el Cruz Azul, ni fu ni fa. Vamos del otro lado de la mesa con el señor Paul Aguilar. ¿Qué tal, Oscarito? Hola, cachorón. ¿Todo bien? Buenas noches, Nachito. ¿Coincides con los señores? Fabi, ¿mande? ¿Coincides con los señores? El señor del Olmo dice que no. ¿Cuál fracaso? Ah, dijo que sí, pero fantasmas no. Fantasmas no. Ah, yo sí veo las dos cosas. Fantasmas y sí fracaso. Tú eres como tú eres como el niño de Sexto Sentido, ¿no? Tú sí qué? viste los fantasmas. Es correcto. Tú estabas ahí con los fantasmas. No puedo dormir y veo fantasmas. Sí, claro. Aparte de la forma en que se da, ¿no? 5 o 6 minutos sin quererse atacar los dos equipos, de repente un trazo largo, salen a apretar un balón largo y otra vez. Parecen. Otra vez, espérame. A ver, explícame eso de otra vez. Es que otra vez. Espérame tantito, del Olmo, no te pongas pantera. Yo te lo voy a dejar, explícame eso de otra vez. Te lo voy a dejar a ti, pero siempre hay una frase que los caracterizaba, ¿no? Una vez estando aquí, el señor Hermosillo, platicaba con él, le decía, no, del segundo nadie se acuerda. No, sí, porque ahí salió esa frase. ¿Cuál es? Me niego a decirla. Ah, yo también. Me niego a decirla porque sé que les hiere en el corazón y tampoco se trata de eso. Pero bueno, ahí está la situación, se presenta Pero a ver, nuevamente pero como ha explícame sido una cosa. históricamente. ¿Por qué dijiste con ellos. volvió a suceder? Porque ¿cuántas veces no ha pasado? ¿Cuántas veces no ha pasado? Entonces sí hubo fantasmas. Para mí sí. Para ti sí. Sí. Uy. Bueno, no nos estamos burlando, nada más estamos viendo todas las opciones. Y me niego a nombrar ese término que sé que les molesta y por eso, solo por eso, me niego. Diré a un amigo, a ver, niega que no. Señor Ignacio Hierro. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, Nachito? Muy bien, buenas noches. Buenas noches a Paul, Buenas noches. a Fabián, a Joaquín y a la gente en casa. Para mí es un fracaso de Wiki, sobre todo por cómo se dan las cosas. Me parece que esto es a lo que un poco temíamos con Wiki, ¿no? La experiencia, el derecho de piso de jugar un partido como este, de lograr el empate, la calificación y de perderlo en los últimos minutos. Me parece que hay responsabilidad, desde luego, de los jugadores, pero también del entrenador, ¿no? Porque sí es verdad que no se atacaban por 7 minutos, pero Chicago no intentó nada y fue Cruz Azul el que fue a intentar robarles la pelota en una presión alta, donde se descuidan y se generan espacios que Chicago los aprovecha. Y de los fantasmas, yo te diría que está en el Vox Populi, esa opinión, ¿no? Ni siquiera creo que sea tanto adentro del equipo, sino es más bien alrededor. Y cuando suceden cosas como lo que sucedió hoy, pues inmediatamente se te viene a la cabeza. Yo estoy seguro que, aunque Joaquín y Fabián digan que no, lo pensaron. Cuando sucedió, lo piensas porque Cruz Azul ha tenido la mala fortuna de que en reiteradas ocasiones, estando cerca de algo importante, en los últimos minutos lo ha perdido y de ahí salió la famosa palabra y pues ese dolor, ¿no? Que me imagino que hoy tiene la gente de Cruz Azul, ¿no? Y así que, en fin, para mí es el primer fracaso de Wiki y me parece, por cómo se dieron las cosas, normal que aparezcan estos fantasmas, como bien le dices. Pues sí, porque hay que destacar que además está frente a un equipo que hace 1000 años no gana nada, el Chicago Fire. Que no es mal equipo, ¿eh? No. Es buen equipo ahora.
Lo dirige el ex técnico estadounidense, que ya lo quisieran, ¿eh? Sí. Ya quisieran a Berhalter en vez del que tienen, pero bueno. Ganó los 3, ¿eh? Ya quisiera todo mundo, a mí me parece un gran técnico, por más mal que me caiga como rival, pero el tipo me gusta. No, le ha empezado a cambiar la cara a Berhalter a el Chicago Fire y tienen a Lewandowski, hoy no apareció, pero claro que tiene que ver esos fantasmas. Y yo coincido contigo, los jugadores de hoy, Fabi, ni idea tienen, no que no tengan idea, no sienten ese nerviosismo y los fantasmas, es porque es un plantel nuevo que ha ganado. Entonces, por eso te decía que yo pensé que ya habían desaparecido. Este equipo es el titular, el estelar del Cruz Azul, ¿eh? El estelar, puso su equipo estelar. Después Piovi sale ahí lastimado y me parece por ahí fue el tema de quedaron muy mal parados, salieron a apretar por el sector izquierdo, dejaron pasar y después viene la secuencia del gol del 2-1, pero faltando muy poco. Es un cúmulo Esa es de una errores, ¿no? Es desconcentración. error tras Sí, error, es tras error, error, tras error. y se convierte en gol. Hay que darle mérito a Chicago, aunque tú digas que no ha ganado nada, es un buen equipo, ahí está. Hay un gol que le anulan a Lewandowski que para mí no hay falta. Para mí también. Oye, y la amarilla del primer tiempo del sudafricano para mí es roja. Puede ser Que también. después hace los 2 goles él, pero Exactamente. para mí es roja. Él es el que hace los dos goles. Pero pensar, Oscar, por eso te digo, Este es el gol, mira. ¿Y por qué lo anularon? porque el jugador se deja y el árbitro, mira. ¿Qué dirá Lewandowski después de brillar en Europa? ¿Qué? ¿Qué es esto? La cancha no estaba muy buena. Pero el Cruz Azul. Esto también es una pérdida de Ya gol. después entró Luca, ¿no? Sí, pero ahí era de primera. De primera. Los dos equipos intentaron, Oscar. Los dos fue ida y vuelta. Mier también tuvo un par de intervenciones bastante importantes. Pero bueno, así es el fútbol. Y yo no pienso en esa palabra que te puede gustar o no te puede gustar a la gente de Cruz Azul. Hoy es un equipo ganador que tiene un proyecto muy serio, que tiene un técnico que ha conseguido cosas importantes en poco tiempo y que bueno, los derrotas tendrán que llegar en un momento. Si fuera una final yo te diría sí, tal vez vuelven los fantasmas, pero en esta, Bueno, pero a ver, en esta instancia no, entiendo lo que Oscar, dices, bueno, pero es para una mí- eliminación de un objetivo, Fabi. No, pero no es una final, Golazo, no es una golazo. semifinal. No, pero es la eliminación de un No, objetivo. bueno, para mí no tiene lo mismo. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué era? Octavos de final. ¿Y? Porque quedó eliminado de la siguiente ronda, que es cuartos, y luego semifinal. Es como si hubiera quedado eliminado en octavos, ¿no? Porque si hubiera empatado, ya no digamos ganado, Joaquín, estaría en cuartos de final. Sí, pero es que no te entiendo porque dices que esa copa no sirve para nada. Es que para mí no sirve para nada, pero ya lo oíste el técnico decir que iban. Ayer dijo vamos por ella y hoy dice me responsabilizo. ¿Qué quieres que diga? Estamos felices que nos vamos, pues no va a decirlo. No, obviamente que es más objetivo para los que tú dijiste. A ver, para el América lo puede levantar, para Rayados lo puede levantar y para León lo puede meter. O sea, obvio que yo voy más por ese objetivo. Reitero, si entran León o Rayados, ya justifica este torneo. Porque ya entran ahí es otros serio. dos. Ahí es serio. Antes no. Antes no. Para mí está justificado desde que existe. Claro. Ajá. Es un torneo internacional, Oscar, lo que tenemos en la zona y tenemos A ver, ahí te va. que ser más competitivos. Pumas perdió a 2 jugadores titulares. Sí. Pero eso es, Los puede Cruz perder Azul en la liga. perdió el ánimo de ser el campeón de todo. ¿No? Chivas perdió al Cotorro y queda eliminado. ¿No está muy caro este torneo, Cachorón? Nah, es parte del fútbol, son gajes del oficio, te puede pasar en un entrenamiento, te puede pasar cuando Bueno, sea ok. una lesión. Pero perdieron 3 grandes, ¿eh? Es correcto. Pero yo creo que hoy están los dos más ganadores del fútbol mexicano, ¿no? América y Toluca. Pues tienes razón. Sí, claro. No estoy mintiendo, señor, no se dije ría. que Vete hasta arriba de la dije tabla. que no. 16 y 12 nomás. Muy bien. Felicidades. Es bonito mirar para arriba, ¿no? Bienvenidos a Zona Fútbol MX, amigos futboleros, porque tenemos una noticia que nadie en Cruz Azul quería escuchar y que termina convirtiéndose en un duro golpe para el proyecto de Joel Wiki. La máquina está eliminada de la Leagues Cup 2026 después de caer 2-1 frente al Chicago Fire en un partido dramático, cerrado y que se definió prácticamente en los últimos segundos, dejando al conjunto cementero fuera de los cuartos de final
por el criterio de goles anotados. Y antes de entrar de lleno con el resumen, hay que aclarar un detalle importante sobre el título que ha circulado en redes y medios. Robert Lewandowski fue una de las grandes figuras del Chicago Fire y llegaba como una de las principales amenazas para Cruz Azul, pero el delantero polaco no fue quien marcó los goles contra la máquina. Lewandowski salió de cambio alrededor del minuto 68 y el gran verdugo del equipo mexicano fue Puso Di Tejane, quien anotó los 2 tantos del conjunto estadounidense, incluido el gol de la victoria en el tiempo agregado. Dicho esto, vamos con todo lo ocurrido en este partido que terminó con una eliminación dolorosísima para Cruz Azul. La máquina llegaba a esta tercera jornada de la fase 1 de la Leagues Cup con 2 victorias consecutivas, después de imponerse al Philadelphia Union y posteriormente al New York City FC por 2-1, resultados que habían colocado al equipo dirigido por Joel Wiki en una posición privilegiada para buscar el boleto a los cuartos de final. De hecho, Cruz Azul depende de sí mismo y sabía que un empate podía ser suficiente para avanzar, mientras que una derrota por determinada diferencia de goles podía dejarlo fuera. Enfrente estaba un Chicago Fire que también había ganado sus 2 primeros encuentros y que tenía en Robert Lewandowski a su principal referencia ofensiva después de que el polaco había sido protagonista en la victoria sobre Santos Laguna. Por eso el partido prometía muchísimo y durante buena parte de la primera mitad ambos equipos demostraron que estaban jugando con mucho respeto, conscientes de lo que estaba en juego. Cruz Azul intentó tener la pelota, buscar espacios y atacar principalmente a través de sus hombres de ofensiva, mientras Chicago Fire trataba de aprovechar cualquier pérdida para salir rápidamente. El primer tiempo terminó sin goles, con un marcador de 0-0 que mantenía absolutamente abierta la eliminatoria. Cruz Azul estaba clasificando en ese momento, pero necesitaba tener mucho cuidado, porque un solo gol podía modificar completamente el panorama. La segunda mitad comenzó con una intensidad mayor, y Chicago Fire encontró finalmente el camino al gol alrededor del minuto 67, cuando Puso Di Tejane apareció para poner el 1-0 y darle un golpe durísimo a la máquina. El gol obligaba a Cruz Azul a reaccionar y cambiaba completamente la situación en la tabla, porque el equipo de Joel Wiki tenía que buscar por lo menos el empate para volver a colocarse en una posición favorable. Curiosamente, apenas 1 minuto después de la anotación, Chicago Fire retiró a Robert Lewandowski, quien había cumplido con una labor importante en el frente ofensivo, pero que esta vez no pudo marcarle a Cruz Azul. La salida del delantero polaco demostraba que el partido no iba a depender exclusivamente de su figura y que Chicago tenía otras armas para hacer daño. Cruz Azul, obligado a responder, comenzó a adelantar líneas y encontró su recompensa al minuto 81, cuando Nicolás Ibáñez apareció para marcar el empate 1-1 y devolverle la vida al conjunto cementero. Ese gol parecía ser suficiente para rescatar el resultado que necesitaba la máquina para continuar con vida en el torneo. El equipo mexicano había conseguido levantarse después del golpe inicial y todo apuntaba a que los últimos minutos serían de máxima tensión. Cruz Azul tuvo que resistir los ataques del Chicago Fire mientras intentaba mantener el empate y evitar cualquier error defensivo. Pero cuando parecía que la historia terminaría con un empate y la clasificación cementera, llegó el momento más doloroso de toda la noche. Ya en el tiempo agregado, Puso Di Tejane volvió a aparecer y marcó el segundo gol del Chicago Fire, colocando el 2-1 definitivo y dejando a Cruz Azul prácticamente sin tiempo para reaccionar. Fue un golpe demoledor para la máquina, porque el equipo había conseguido empatar apenas unos minutos antes y estaba muy cerca de conseguir el objetivo. El conjunto mexicano intentó reaccionar en los segundos finales, pero ya no hubo tiempo suficiente para volver a igualar el encuentro. El silbatazo final confirmó la tragedia. Chicago Fire ganó 2-1 y Cruz Azul quedó eliminado de la Leagues Cup 2026. La información publicada por Medio Tiempo confirma que la máquina se quedó fuera por el criterio de goles anotados después de un partido en el que el equipo mexicano había conseguido mantenerse con vida hasta los últimos instantes. Y aquí es donde comienza el análisis para Joel Wiki, porque más allá de la derrota, Cruz Azul deja una sensación muy amarga después de haber realizado una primera fase que parecía encaminada hacia la clasificación.
El equipo había ganado sus primeros 2 encuentros y llegaba al duelo contra Chicago Fire con la posibilidad real de avanzar a los cuartos de final, pero en el momento decisivo aparecieron nuevamente problemas de contundencia, concentración y manejo de los últimos minutos. Durante la previa, Cruz Azul era considerado favorito para avanzar después de sus victorias ante Philadelphia Union y New York City FC, mientras Chicago también llegaba invicto después de vencer a Necaxa y Santos Laguna. Por eso el encuentro era prácticamente una final anticipada. Y aunque Robert Lewandowski era el nombre que más preocupaba a los aficionados cementeros, la realidad es que el polaco no fue el encargado de sentenciar el partido. Su importancia estuvo principalmente en generar peligro y participar en el funcionamiento ofensivo del Chicago Fire, pero el verdadero héroe de la noche fue Puso Di Tejané, autor de los 2 goles que terminaron hundiendo a Cruz Azul. De esta manera, el primer gran fracaso internacional de la era de Joel Huicky llega precisamente en un torneo donde Cruz Azul parecía tener argumentos suficientes para avanzar. Hay que recordar que la máquina llegaba como campeón de la Liga MX y tenía la obligación de competir seriamente en este torneo, algo que efectivamente hizo durante buena parte de la fase inicial, pero la eliminación demuestra que en competencias de este formato no basta con ganar los primeros partidos, también hay que cerrar los encuentros y evitar errores en los momentos decisivos. El problema para Cruz Azul no fue solamente haber perdido contra Chicago Fire, sino la manera en que ocurrió. El equipo tuvo el empate en sus manos. Logró recuperarse del 1-0 y parecía haber conseguido el resultado que necesitaba, pero una desconcentración en el tiempo agregado terminó costándole absolutamente todo. La eliminación también representa una oportunidad para que Huicky analice a fondo lo ocurrido, porque el proyecto apenas comienza y todavía queda mucho torneo por delante en la Liga MX, pero perder una oportunidad internacional de esta manera seguramente dejará muchas preguntas entre la afición. Cruz Azul se marcha de la Leagues Cup con 2 victorias y 1 derrota, pero sin el premio que realmente buscaba, que era estar entre los mejores 4 equipos mexicanos y pelear por el título. Mientras tanto, Chicago Fire celebra una clasificación dramática gracias a una victoria 2-1 que tuvo como protagonista inesperado a Di Tejané. En resumen, la máquina tuvo la clasificación prácticamente en sus manos, pero no pudo sostenerla hasta el final. Nicolás Ibáñez había conseguido devolver la esperanza con el 1-1. Pero Puso Di Jane apareció nuevamente en el tiempo agregado para marcar el 2-1 que sentenció la historia. Robert Lewandowski, pese a ser una de las grandes figuras del encuentro y uno de los nombres que más expectativa generaba, no fue el autor de los goles del triunfo. Así termina la aventura internacional de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026, con una eliminación dolorosa y con Joel Huicky obligado ahora a pasar página rápidamente, a aprender de los errores y concentrarse en los objetivos de la Liga MX. La máquina tenía todo para avanzar, pero el fútbol vuelve a demostrar que los partidos no terminan hasta que el árbitro pita y que un segundo de desconcentración puede cambiar completamente una temporada. Amigos de Zona Fútbol MX, este fue el resumen de Cruz Azul contra Chicago Fire, una derrota 2-1 que deja eliminado al conjunto cementero y que seguramente generará muchísimo debate entre los aficionados. ¿Ustedes creen que Joel Huicky debe ser señalado por esta eliminación o consideran que Cruz Azul simplemente tuvo mala suerte en los últimos minutos? Los leo en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita y acompáñenos porque aquí en Zona Fútbol MX vamos a seguir con toda la información, el análisis y las noticias de nuestros equipos mexicanos. Nos vemos en el próximo video.